Bien, nos vamos ahora a otro tema porque hace unos días conocimos detalles de los resultados del CIMSE 2024 con algunos hechos bien notables, entre ellos, por ejemplo, que en el nivel de cuarto básico se registraron resultados históricos, de los mejores desde que comenzó esta serie. Sin embargo, hay otros niveles en sexto básico, por ejemplo, donde no se ha visto la misma evolución. Vamos a conversar del tema con el investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Cristian Beley, nos acompaña aquí en CNN Chile Radio. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, hay varias dimensiones de estos resultados CIMSE 2024 que vale la pena mirar en detalle, pero en una mirada general, ¿hay buenas noticias en estos resultados CIMSE? ¿Cómo ves la tendencia y la evolución, Cristian, de estos resultados? Sí, claro, son no solo buenas, son excelentes noticias. Piensa tú que durante la pandemia lo que había era una tremenda preocupación por cuánto iba a ser el impacto de la pandemia en los aprendizajes en Chile, y lo que tenemos es un sistema escolar que a pocos años de vuelta ya ha recuperado sus niveles previos prácticamente en todas las asignaturas y en todos los niveles que evaluamos. Hay detalles que podemos conversar, pero grosso modo el sistema se ha reconstituido, los estudiantes están volviendo la asistencia es parecida a la previa, la deserción es prácticamente la misma que antes de la pandemia. Esto no se ve en otras partes del mundo, esto ya lo había mostrado la prueba internacional PISA y ahora lo ratifica el CIMSE. El sistema escolar chileno resistió bien y se recuperó rápido. Y la explicación que da el gobierno, Cristian, entre otras cosas, es que no se están focalizando solo en preparar a los niños y a las niñas para rendir el CIMSE, sino en profundizar conocimientos en distintas áreas. Es bien notoria, en todo caso, la diferencia en los resultados entre cuarto básico y sexto básico, que ahora están en séptimo y quinto, respectivamente, ¿cierto? Porque en el caso de los cuartos básicos fue una alza súper significativa e histórica, y en el caso de los sextos hubo una baja también bastante significativa. En segundo medio la cosa se mantuvo más o menos igual. ¿Cómo te explicas que dos cursos con poca diferencia, niños casi de la misma edad, tengan resultados tan disímiles? Sí, mira, dos cosas. La primera, evidentemente no solo las políticas del gobierno, lo que las escuelas, los liceos han estado haciendo, los profesores, las familias también y los estudiantes, es un tremendo esfuerzo por recuperar una situación previa a la pandemia, y eso no es solo el CIMSE, porque, como lo dije, se expresa también en las tasas de cobertura, en las tasas de asistencia que se están recuperando. Entonces el sistema está tratando de volver a la normalidad y lo está logrando de una manera, insisto, notable para las predicciones catastróficas que había durante la pandemia. En segundo lugar, es importante la diferencia que hay en sexto básico respecto de las otras dos mediciones. Hay que recordar que no hubo una medición anterior de sexto posterior a la pandemia. Entonces, esta medición de sexto lo que hace es medir al mismo tiempo el efecto de la pandemia y el esfuerzo de recuperación. Y la verdad es que cuando tú miras los resultados de sexto básico, se han recuperado en buena parte con la diferencia que el impacto uno podría estimar, inferir que tuvo la pandemia. Si es que el impacto fue más o menos parecido a como fue en las otras disciplinas, uno diría que grosso modo sexto básico también se ha recuperado. Pero ahí hay que hacer un doble clic, y es en el punto que más importante que los grados. Podemos conversar un poco la diferencia de sexto con cuarto y segundo medio. Mientras los niños más avanzan en la carrera escolar es más difícil recuperar. Piensa que los niños de cuarto en el fondo partieron su escolaridad básica ya post pandemia, entonces es una generación mucho más normalizada en su trayectoria escolar. Pero la gran diferencia en realidad es entre hombres y mujeres. Los hombres en sexto ya se recuperaron, ya tienen los mismos niveles en lectura y matemáticas que previo a la pandemia. Las mujeres solo en lectura y no en matemáticas. Esa es realmente la explicación. O sea, no la explicación, es el grupo que está más afectado. Las mujeres, tanto en sexto como en segundo medio, se han recuperado más lento, no es que no se han recuperado, que los hombres. ¿Y a qué se puede atribuir eso? Bueno, es una gran pregunta. Previo a la pandemia esto es bien importante, porque se ha hablado mucho de las diferencias hombres-mujeres en matemáticas y los factores que en muchas partes del mundo explican esas diferencias, como discriminaciones de género, temas de expectativas de género contra las que perjudican a las mujeres en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, pedagogías que quizás son discriminatorias, ansiedad matemática que les afecta. Todo esto es cierto, pero hay que considerar que previo a la pandemia Chile no tenía diferencias de género en contra de las mujeres en matemáticas. Entonces hay que tomar esas explicaciones con precaución,
porque acá lo que probablemente estamos viendo es un efecto, sí, más duradero de la pandemia. Y ahí lo que yo diría es que nosotros mismos en la Universidad de Chile, en el CEA, hicimos una investigación de cómo afectó la pandemia a hombres y mujeres, a niños y niñas, y la verdad es que lo que mostramos en nuestro estudio es que tanto en la asistencia, en el enganche con el estudio, como en actividades curriculares extraprogramáticas, las mujeres estaban igual o incluso mejor que los hombres durante la pandemia. Pero en toda la dimensión socioemocional, en toda la dimensión personal, en toda la dimensión de discriminación de género durante la pandemia, incluyendo violencia de género, las mujeres estaban peor. Entonces, cuando hicimos el análisis, mostramos que el impacto socioemocional de la pandemia en las mujeres fue claramente superior al de los hombres. Desafortunadamente, en los hogares se resucitaron, diría yo, prácticas discriminatorias contra las mujeres que cuando están yendo a la escuela no les afectan de la misma manera, porque la escuela es más igualitaria que los hogares, eso es lo que estamos viendo, y entonces ese efecto probablemente es el que está a las adolescentes más que a las niñas, porque ya insisto, la generación que entró post pandemia a la escuela no hay esas diferencias, entonces a las adolescentes y jóvenes les impactó más la pandemia y ese efecto discriminatorio, sobre todo en la dimensión socioemocional, todavía no lo logramos recuperar. Esa sería mi explicación basada en la evidencia que tenemos, que, insisto, es complementaria de la otra, pero que la otra no explica por qué Chile no tenía esa desigualdad previa a la pandemia. Vamos a los resultados por dependencia de los colegios. ¿Qué nos dicen los datos, pensando en la buena noticia de los cuartos básicos, los resultados históricos, respecto de la brecha socioeconómica? Bueno, esa es otra tremenda noticia. También la Agencia de la Calidad y el Ministerio de Educación lo han destacado mucho, y todos los investigadores e investigadoras, porque en realidad el sistema escolar chileno no solo ha mejorado en promedio, no solo alcanzó algunos máximos históricos, como ustedes lo mencionaron, por eso yo no lo había dicho, en cuarto básico, sino que este mejoramiento ha sido impulsado fundamentalmente por los grupos medios y bajos socioeconómicos. Y también educacionalmente, también en términos del desempeño, cuando uno mira cómo uno puede mejorar el promedio mejorando solo a los mejores, pero acá se ha mejorado el promedio, sobre todo mejorando a los estudiantes con más dificultades, que han disminuido dramáticamente, muy radicalmente en los niveles más bajos de desempeño. O sea, hemos logrado sacar a muchos estudiantes de los niveles más bajos de desempeño en lectura, en matemática y en los distintos grados, sobre todo en cuarto. Así que yo diría que esa es una gran noticia, un acortamiento de las brechas. Y cuando uno busca explicaciones, de nuevo, tenemos que estudiarlo más. Yo creo que hay dos fundamentales. Una es la que ustedes mencionaron o sugirieron, que es que los servicios locales de educación, la desmunicipalización, la idea de tener una mejor administración de las escuelas y colegios públicos está funcionando. No es solo esta medición, ya hay otros estudios independientes que muestran que en el mediano plazo, digo el mediano plazo porque son los servicios locales que llevan más tiempo de funcionamiento, están teniendo mejores resultados que el resto de las dependencias. Perdieron menos puntos durante la pandemia, eso supimos que era porque habían abierto las escuelas antes y habían logrado reconectar a su población antes también, pero después se han recuperado más rápido post pandemia. Entonces una tremenda noticia. Esa es una explicación probablemente, y la otra, creo yo, son todas las políticas focalizadas. Los sistemas escolares en general y el chileno en particular han mostrado que cuando se focalizan en los estudiantes con más dificultades, son capaces de hacer una diferencia importante. Esto lo mostraron los programas focalizados de los años 90 y principios de los 2000. Dejamos esa bonita y buena tradición, ahora parece que la estamos retomando. Se reactivó un poco con la ley CEP a mediados de la década de los 2000, y ahora estamos viendo que en la pospandemia, cuando todo el sistema se focaliza en que nadie se quede atrás, sobre todo apoyando a los niños y niñas que están con más dificultades, mejoran. Yo diría que esas dos son las explicaciones que yo al menos veo con más evidencia a su favor. Cristian, en el momento en que estaba en análisis precisamente el sistema educativo, donde ha habido hartos cuestionamientos a los SLEP a propósito de casos particulares como lo que ha ocurrido en Atacama, por ejemplo, que tiene que ver con asuntos de infraestructura principalmente, pero donde se cuestiona la gestión y el diseño del sistema. ¿Qué dirías tú a la luz de estos resultados del CIMSE y de cómo han ido evolucionando los resultados de los SLEP en comparación, por ejemplo, con colegios municipales? ¿Vamos por buen camino con este cambio? Totalmente. Terminar con la administración municipal es una urgencia tremenda, cada vez más. Lo era hace 15 años cuando se discutió esto la primera vez, lo era hace 10 años cuando se hizo la ley, lo es todavía más
hoy día, porque cada vez la administración municipal es más precaria y en algunos casos lamentablemente más irresponsable también. Eso lo hemos visto tanto en el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, me tocó estar ahí en los primeros 4 años de implementación durante el gobierno del presidente Piñera, y lo hemos visto también en los estudios de evaluación. Acabamos en el CIAE de la Universidad de Chile, por encargo del Ministerio, en acuerdo con el Congreso Nacional, de hacer una investigación, y lo que se muestra es que los servicios locales de educación tienen muchas dificultades, pero son muchísimo superiores a los municipios de la administración educacional, y prácticamente no hay experto educacional en Chile que piense lo contrario. Que pueda desmentirlo. Así que yo diría, ¿perdón? Que pueda desmentirlo, porque la evidencia está siendo cada vez más clara. En ese sentido quisiera preguntarte, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué podemos esperar de esta reforma, de esta ley para reformar los SLEP, que la oposición le exigió al gobierno en el contexto del debate de la ley de presupuesto? ¿Qué modificaciones se pueden esperar de ese proyecto? Porque hay una parte de la oposición muy dura contra los servicios en general, y todo esto muy acicateado por la situación del SLEP de Atacama el año pasado, ¿no? Mira, lo que nuestra investigación mostró, insisto, que fue hecha como parte del acuerdo con el Congreso, así que los parlamentarios deberían leerla con calma. Lo que nuestra investigación mostró es que, aunque hay muchas dificultades, todas estas se han estado abordando, y en el mediano plazo los SLEP mejoran su gestión. El caso Atacama fue un caso particular, se produjo una crisis, y de lo que se trata es de anticiparse para que no ocurran esas crisis. Nuestro estudio concluye con un conjunto de recomendaciones que son los estándares que se le van a pedir a los nuevos SLEP antes de que den el salto y asuman la administración. Eso se aplicaron a la Corte, que está comenzando este año, insisto, porque el Ministerio de Educación se comprometió a eso, y por lo tanto algunos SLEP que no estaban en condiciones no se traspasaron. Los que se traspasaron son los que cumplían los estándares que el estudio de la Universidad de Chile sugirió, y bueno, la cosa no queda ahí, después hay que seguir trabajando y mejorando. Hay todavía varios aspectos, algunos de los cuales, como ustedes mencionan, están en discusión en la ley. Entonces, lo que yo diría es a los políticos, a los parlamentarios, escuchemos la evidencia, y a los actores educacionales. Al país le costó mucho llegar a un acuerdo, esta ley fue aprobada en el Congreso Nacional, el sistema está mostrando mejores logros, los impactos en asistencia y aprendizaje están a la vista, no hay ninguna razón para dudar de la conveniencia de pasar de la municipalización a los SLEP. Más bien, yo diría, hay que concentrarse en mejorar los aspectos que todas las investigaciones, incluyendo la nuestra, que es esta última con los estándares para la administración, están mostrando. Muy bien. Yo concentraría los esfuerzos en mejorar eso antes que en seguir con las dudas, porque la verdad es que el sistema es muy superior en términos de su administración. Si hiciéramos el mismo estudio para los municipios, sería realmente desastroso mostrar la tremenda cantidad de falencias que siguen teniendo, y insisto, cada vez más. Perfecto. Doctor en Educación, investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Cristian Beley, ha conversado con nosotros en CNN Chile Radio. Muchas gracias, buenos días, buena semana. Muchas gracias, Carolina. Chao, Cristian. Sebastián. Nos vemos.